Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Gracias damos a Dios por la oportunidad nuevamente de llegar hasta su hogar a través de la radio. Seguimos desarrollando el tema, lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Hemos desarrollado varios subtemas bajo este gran tema, y la palabra de Dios nos dice muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Una de las cosas que hemos estado viendo es acerca de la llenura del Espíritu Santo, como de la residencia del Espíritu Santo también en el creyente. Y decíamos que son dos cosas diferentes. La residencia del Espíritu Santo en el creyente se da cuando éste recibe a Cristo. Desde que creísteis, fuisteis sellados, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. También meditábamos en el programa anterior en ejemplos bíblicos que nos hablan de la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, como hubo personas que en cierto momento de sus vidas fueron llenos con el Espíritu Santo. Uno de ellos fue Bezaleel, el constructor del tabernáculo. También Josué, el líder del pueblo de Dios. También hablábamos de Gedeón, libertador del pueblo de Dios. David, el rey que gobernó al pueblo de Dios. Y también la Biblia nos habla del profeta Elías. Alguien digno de mencionar también es Ezequiel y Daniel. Pero ya en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos habla de Juan el Bautista, el precursor y el heraldo de Cristo. En San Lucas capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Dios refiriéndose a Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y oiga esto, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esta era una persona que iba a permitir el control del Espíritu Santo en su vida. Ahora, también la Biblia nos habla de la primera iglesia, antes del Pentecostés, en San Lucas capítulo 9 y versículo 1. Dice la palabra de Dios cuando se refiere a este grupo de creyentes. San Lucas capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y durante el Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, y también en el mismo libro, el capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego en el versículo 4 del capítulo 2 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También encontramos porciones que nos hablan de este suceso después del Pentecostés. En Hechos capítulo 4, verso 31, dice la palabra de Dios: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y oiga esto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. También la Biblia nos habla de los diáconos, los siervos del pueblo de Dios,
ahí en Hechos capítulo 6 y versículo 3. Buscad pues, hermanos, dice, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De manera, estimados oyentes, que a través de estos ejemplos se vuelve aparente que la llenura con el Espíritu Santo es esencial para un propósito, para un servicio y el testimonio de Cristo. Aún los inconversos y los santos mundanos en el Antiguo Testamento, estoy hablando de aquellas personas de Dios que en algún momento no estaban teniendo una vida tan buena que digamos. Por eso nos referimos a ellos como a los inconversos y los santos mundanos en el Antiguo Testamento, a quienes Dios usó para cumplir su propósito. Fueron de vez en cuando llenos con el Espíritu Santo. Veamos ahí en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 24, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando los ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y oiga esto: y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Aquí tenemos a un hombre hablando, lleno del Espíritu en ese momento, pero que no era una persona de Dios tan entregada que digamos. En Jueces capítulo 13, verso 25, dice la palabra del Señor: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Está hablando de Sansón, y nosotros sabemos que no tuvo una vida que digamos tan llena de santidad. Sin embargo, este era un escogido de Dios. Era una persona que Dios había apartado para utilizar. Y el Espíritu venía a él y lo llenaba para que él pudiera hacer el trabajo. En 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6 nos habla de otro hombre que se llamaba Saúl, que es ejemplo para lo que estamos hablando. Entonces dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, dice Samuel a este hombre, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y estas cosas pasaron así como Samuel había dicho. Por eso en 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 y versículo 11, dice la palabra de Dios: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y oiga esto: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Aquí vemos a estos hombres que Dios apartó para un trabajo y que no tenían una vida tan santa que digamos, pero que en un momento de su vida ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Ahora, la razón por la que los cristianos necesitan ser llenos con el Espíritu Santo también es evidente si estudiamos las Escrituras. Por los ejemplos que hemos visto hasta ahora, es obvio que si vamos a servir efectivamente al Señor en cualquier obra que nos encomiende, necesitamos el poder de su Santo Espíritu. En Zacarías capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por el hombre ni por la fuerza del hombre. Si algo vamos a hacer en la obra de Dios, y para la gloria de Dios y al servicio de Dios, vamos a tener que hacerlo mediante el poder de su Espíritu Santo.
La llenura con el Espíritu Santo, hermanos míos, es esencial para el evangelismo personal también el día de hoy. Por eso es que en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Señor está hablando a los creyentes, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué va a ser ese poder? Él sigue diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el poder del Espíritu Santo, va a ser inútil todo esfuerzo que hagamos para el evangelismo personal en este mundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo por las siguientes razones. En primer lugar, solo el Espíritu Santo da convicción a los hombres. Nosotros no podemos convencer a alguien. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Solo el Espíritu Santo también convierte a los hombres. Nosotros no podemos convertir a uno solo. Por más que prediquemos y más que le expliquemos, jamás hombre alguno ha convertido a un pecador. Jamás nosotros hemos podido salvar a uno. El que convence y el que convierte y el que salva es Dios a través de su Espíritu Santo. Otra de las razones es porque el Espíritu Santo es el que cambia a los hombres. Nosotros no podemos cambiar a nadie, estimado oyente. No importa cuánto le hablemos y cuánto le aconsejemos, y no importa el conocimiento que tengamos, y no importa cuán sabios y cuán astutos seamos, el que cambia la vida de los hombres es el Espíritu Santo. ¿Por qué razones es que los cristianos muchas veces, hermano mío y hermana mía, no somos llenos con el Espíritu Santo? Bueno, una de las razones que quiero que veamos primeramente, por la cual muchas personas creyentes no son llenos del Espíritu Santo, es porque no desean ser llenos del Espíritu Santo. El cristiano promedio de hoy en día se revuelca en la mediocridad y en el pecado, y toma la cristiandad como una religión. Y en realidad no anda buscando ser lleno del Espíritu, y se acomoda a una religión solamente. Otra de las razones por las cuales los creyentes muchas veces no somos llenos del Espíritu es porque algunos han apagado el Espíritu en sus vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, dice la palabra de Dios: cuando un creyente no se rinde al Espíritu Santo, en realidad lo que está haciendo es envolviéndose en cosas que son malas. Está en realidad solamente profesando una religión vacía. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice que no debemos apagar al Espíritu Santo. Ahora, muchas razones también por las cuales las personas no son llenos del Espíritu Santo es porque han contristado al Espíritu en sus vidas. Uno puede leer en Efesios capítulo 4, verso 30. La palabra de Dios nos dice ahí: el Espíritu de Dios es contristado por el pecado. Él no puede o no quiere llenar un vaso inmundo. Efesios 4:30 dice que no debemos contristar al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Y luego podemos citar segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 22. Y es que, estimados oyentes, cuando un creyente permite que un pecado permanezca sin confesar en su vida, aún sabiéndolo, el Espíritu no lo puede llenar. Si mantenemos un pecado sin confesar, y no queremos confesarlo, y no queremos apartarnos, y no queremos arrepentirnos, pues obviamente no vamos a poder ser llenos del Espíritu. Y no importa cuánto vayamos a la iglesia, y no importa qué bien cantamos, y no importa cuánto sepamos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo si persistimos en vivir nuestra vida con un pecado sin confesar. Ahora, la pregunta que viene a continuación es: ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu en mi propia vida? En primer lugar, estimado oyente, para ser lleno del Espíritu de Dios, usted debe de pedir ser lleno. Usted debe de desear ser lleno del Espíritu y pedirlo a Dios. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Pues deseando ser lleno, pidiendo ser lleno. Recuerde que no estamos hablando de la residencia del Espíritu Santo en la vida. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo en nuestra propia vida, de manera que pueda manifestarse en nuestra propia vida para la honra y gloria de Dios. Esto no es un proceso de espera o una tardanza larga, agonizante, porque Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Cuando pedimos a Dios ser llenos del Espíritu, estamos orando según su voluntad. Lo primero que debemos de hacer es confesar nuestro pecado, que haya limpieza. Debemos desear ser llenos. Debemos disponernos para ser llenos. Debemos tener un corazón dispuesto y obediente a la palabra de Dios. Si una persona no quiere obedecer la palabra de Dios, si no quiere obedecer la Biblia, pues difícilmente va a ser lleno con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estimado oyente, colocará sus deseos sobre nosotros a través de la palabra de Dios. Nos convencerá de pecado. Debemos rendirnos, pues, a la voluntad de Dios. Para ser llenos, debemos confesar los pecados. Para ser llenos, debemos abandonar los pecados. ¿Sabe, estimado oyente? El principal enemigo del control del Espíritu Santo sobre la vida del creyente es nuestra propia carne, lo que la Biblia llama la vieja naturaleza adámica. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 16 y verso 17. Nos dice ahí la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Uno tiene que estar dispuesto a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar según la palabra de Dios. Dice, recuerde que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. Los deseos de Dios están ahí. Si uno va a ser lleno del Espíritu Santo, debe de obedecer lo que el Espíritu Santo dice. La llenura del Espíritu Santo no es un momento de emoción. La llenura del Espíritu Santo, digo, no es un momento de euforia. No es un momento de gritos y un momento de exaltación. Sino es, hermanos míos, la rendición de una persona a la dirección de Dios en su vida. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y oiga esto, y estos se oponen entre sí, carne y espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. De manera, hermanos míos, ¿quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Pues debe confesar su pecado, debe de apartarse del pecado, debe pedir a Dios ser lleno, debe desear ser lleno del Espíritu Santo, y debe someter su voluntad a la voluntad de Dios. Usted dice, pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Yo estoy cansado de tratar con personas que vienen a mi oficina y dicen, hermano Boanerges, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Hermano mío, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar qué es lo que Dios quiere que hagamos en la vida. Ahí encontramos cuál es su voluntad. Y si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a disponer nuestro corazón en obediencia a la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 5, dice la palabra del Señor, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros cuando le recibimos como Salvador. Desde que creímos, el Espíritu vino a morar en nosotros para siempre. Y el Espíritu nos anhela
anhela tener el control en nuestra vida y guiarnos según la palabra de Dios. De acuerdo con Romanos, capítulo 6, versículo 13 al 16, el asunto es rendirse. La palabra de Dios nos dice en este pasaje, ni tampoco presentéis, no os rindáis, no os sometáis, pues, ni tampoco presentéis, dice el apóstol, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No se sometan a esto, sino presentaos, rendíos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, como resucitados juntamente con Cristo, y vuestros miembros, vuestra mente, vuestros ojos, vuestros pies y manos, a Dios, como instrumentos de justicia. Y oiga esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Una vez que estamos caminando bajo la dirección de Dios, una vez que presentamos nuestros miembros a Dios, como instrumento de justicia, el pecado no puede enseñorearse, no puede mandar en nosotros. Por eso dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, dice el apóstol, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice él. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermanos míos, de acuerdo con este pasaje, el asunto es rendirse, no a la carne, no al pecado y al mundo, pero rendirse a la voluntad de Dios. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Pues ríndase totalmente a Dios. Presente sus miembros, su vida a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos míos, la batalla de la victoria espiritual se define en la mente. Es en la mente donde nosotros ganamos o perdemos las batallas. Lo que la persona es en su mente es lo que es en realidad. Uno no es lo que uno dice con su boca que es. Uno es según son sus pensamientos. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, la mente carnal permite lo terrenal. La carne, hermanos, muchas veces es la que tiene el control. La mente mundana permite el mundo, de manera que el mundo venga a controlar también la vida. ¿Qué es lo que controla su vida? ¿Quién tiene control en su mente? Alguien dijo que la mente puede ser taller de Satanás o taller de Dios. ¿Quién es el que trabaja en tu mente? La Biblia dice, hermanos, que como el hombre es en su mente, así es él. La mente espiritual, por otro lado, permite que la palabra de Dios controle su vida. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 6 a versículo 8. Dice la palabra del Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No solo no se sujetan, es que no pueden hacerlo. Nadie puede agradar a Dios según la carne. Por eso dice, y los que viven según la carne. No dice que les cuesta agradar a Dios. Dice que es imposible. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos míos, ¿qué es lo que hay en su mente? ¿Sabe cuál es el problema el día de hoy? El problema el día de hoy es que muchos creyentes quieren vivir su vida nueva con la mentalidad vieja. Por eso la palabra de Dios nos manda a renovarnos en el poder de nuestra mente. No podemos servir a Dios con una mente vieja. Por eso el Señor dice que el hombre debe dejar sus pensamientos y debe volverse a Jehová.
La palabra del Señor dice que la bendición está en aquellos que perseveran en su mente, aquellos que mantienen su mente en donde deben de tenerla. Ahí en Salmos capítulo 1, la palabra de Dios nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escuche lo que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuánto tiempo? De día y de noche. Será, dice la Biblia, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos. Hermanos, si queremos tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida constantemente, debemos transformarnos en el poder de nuestra mente. Debemos tener una mente espiritual. El problema el día de hoy es que los creyentes muchas veces tienen una Biblia, van a la iglesia, saben cantar himnos, diezman y ofrendan, pero en realidad su mente no es mente de creyentes. No piensan como creyentes, sino que piensan como el mundo piensa. La Biblia dice que debemos pensar de una manera diferente, pero para esto es necesario fe. Hermano, ¿quiere ser lleno del Espíritu Santo? En este momento usted debe decidir, usted debe querer ser lleno, y también debe usted de doblegarse a lo que la palabra de Dios dice. Hermana mía, ¿quiere ser lleno del Espíritu? Sométase a lo que Dios dice. Niéguese a sí mismo, que el Espíritu de Dios tome control en su vida, y Él va a bendecirle grandemente, y usted mismo va a ser bendición para las personas que le rodean. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, estimado oyente. Qué bueno que hemos estado juntos a través de todos estos programas, estudiando lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Por hoy nuestro tiempo se nos ha terminado, pero yo la invito a estar con nosotros en el próximo programa, en donde hemos de estar introduciendo un tema nuevo sobre lo que la Biblia dice. Hasta pronto, Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.